Capítulo 2. Breve evolución histórica del derecho concursal o de quiebras. Sección primera. Edad antigua. El derecho concursal romano. Punto 12. Derecho arcaico. En la ley de las 12 tablas, entre el año 451 al 449 a.C., se permitía que el acreedor, a través de la legis actio per manum inectionem, citara al deudor ante el magistrado, pudiendo aquel pagar o presentar un vindex. Si no hacía aquello, a los 30 días el deudor era llevado a la casa del acreedor, quien podía esposarlo. Luego de 60 días, el acreedor podía vender al deudor como esclavo o, si prefería, darle muerte. En caso de ser varios acreedores, estos pueden realizar partes secanto, esto es, la división del deudor en trozos para dar satisfacción a todos los acreedores. Las partes del cuerpo que quedaban simbolizaban la cuota parte que era distribuida entre los acreedores. Como se ve, se trataba de una ejecución individual y donde el deudor respondía, no con su patrimonio, sino con su persona misma. También existía un procedimiento ejecutivo especial, solo aplicable a determinadas deudas, la legis actio per pignoris capione. Consistía en coger una cosa mueble del deudor que no ha pagado para seguridad del crédito. El acto tenía lugar sin intervención del magistrado y sin ser necesario el conocimiento del deudor. Punto 13. Servidumbre personal. En el año 313 a.C., por la Lex Poetelia, derogó la manus inectio. Desde entonces tuvo lugar la servidumbre personal por deudas. De esta forma el deudor trabajaba forzosamente para el acreedor. Tenía cierta limitación a su libertad personal, pero permitía que el transcurso del tiempo pudiera pagar sus obligaciones. Punto 14. Venditio bonorum. Desde el siglo II a.C. se desarrolló un procedimiento que guarda una similitud con algunos sistemas contemporáneos, la venditio bonorum, el cual fue un gran avance, pues proporcionaba una mayor satisfacción a los acreedores y también respetaba más la dignidad del deudor, quien respondía con su patrimonio y no con su persona. Se inicia la missio in bona, que confiere al acreedor que la solicitó la tenencia de los bienes embargados, a efectos de su administración. El hecho de haberse embargado los bienes es difundido por 30 días mediante avisos destinados a convocar a todos los acreedores del ejecutado. Extinguido dicho plazo, el deudor se hace infame. Para efectos de la participación de los acreedores en el concurso, algunos autores suponen que tuvo que existir un procedimiento de verificación provisional de créditos, destinado a que los supuestos acreedores los hicieran valer en el concurso y que los demás acreedores pudieran impugnarlos. Los créditos no verificados quedan excluidos del pago. La mayoría de los acreedores pueden solicitar al pretor el nombramiento de un curador, curator bonorum, cuya misión es conducir la venta del patrimonio embargado, proponer las bases de la licitación al pretor, y una vez aprobadas dichas bases, debía difundirlas. La venta, la venditio bonorum, tiene lugar mediante pública subasta. La licitación recae de una sola vez sobre el íntegro patrimonio del deudor, de modo que el mejor postor lo consigue totalmente por un precio alzado. La persona que compra el patrimonio del ejecutado se llama bonorum emptor. Punto 15. La distractio bonorum. En algunos casos se reemplazaba la bonorum venditio por una venta de bienes singulares en la medida necesaria para satisfacer a los acreedores. Así ocurre cuando el deudor ejecutable muere y deja como heredero a un impuber que carece de tutor, o si el ejecutado era un senador o un miembro de una familia senatorial. Punto 16. La cessio bonorum. Una lex Iulia de bonis sedendis de la época de César o de Augusto le dio al deudor la posibilidad de poner voluntariamente todos sus bienes a disposición de sus acreedores, antes que sea iniciada cualquier acción ejecutiva en su contra. Supone que el deudor conoce su insolvencia y en vez de ocultarla o ignorarla, se adelanta a la ejecución. De ser aceptada la cesión por el magistrado, se decreta la missio in bona a favor de todos los acreedores y se sigue la ejecución normal. La cesión de bienes tiene varias ventajas para el deudor. Primero, se ve libre de cualquier apremio personal. Segundo, evita la nota de infamia. Y tercero, no puede ser demandado por los acreedores. Punto 17. La fraus creditorum.
Los acreedores pueden resultar impagos como consecuencia de haber sido disminuido de precio el patrimonio del deudor ejecutado o que hizo cesión de bienes, mediante una enajenación de los bienes anterior a la missio in bona. Dicha enajenación, cumpliendo ciertos requisitos, se considera un fraus creditorum, ante lo cual el pretor confiere interdicto contra los terceros adquirientes, destinado a reconstituir o restaurar el patrimonio original del deudor en beneficio de los acreedores perjudicados con la disposición. Justiniano derogó el interdicto fraudatorium y lo reemplazó por una acción de carácter rescisorio, la Actio Pauliana. Punto 18. Pactus ut minus solvatur. Si bien el derecho romano se ignoró el convenio como tal, existió en el periodo postclásico un pacto que permitía a un heredero de una herencia insolvente llegar a un arreglo con sus acreedores, obligándose estos a reclamar solo una fracción de sus créditos, bajo ciertas condiciones. El emperador Marco Aurelio le dio carácter universalmente obligatorio a este pacto, si él era celebrado por la mayoría de los acreedores. No sabemos qué influencia tuvo el Pactus ut minus solvatur en la creación del concordato o convenio, pero sí tenemos noticia que era de conocimiento de las escuelas de los glosadores y posglosadores contemporáneos a la creación de los estatutos de las ciudades italianas, de forma que es posible que este sea el padre directo del convenio moderno. Sección segunda. El derecho de quiebras en la Edad Media. Punto 19. El derecho estatutario italiano. El presupuesto de la quiebra en el derecho estatutario italiano era, implícitamente, la insolvencia del deudor. En efecto, los estatutos solo indicaban hechos reveladores de la insolvencia, y dentro de ellos los más relevantes fueron la cesación de pagos y la fuga del deudor. Posteriormente se permitió aplicar la quiebra respecto de un deudor cuya situación económica patrimonial afrontaba una crisis, aun cuando no se hubiera manifestado. Existieron dos procedimientos, uno civil y otro penal. El civil tenía por objeto conseguir el pago de las obligaciones incumplidas. El penal tenía por objeto sancionar al deudor por el engaño o defraudación. De aquí nace el fallido, de falere, engaño, el comerciante a quien literalmente se le quebraba su silla en la plaza, es decir, la bancarrota. En cuanto a los convenios o concordatos, tanto preventivos como alzatorios, son un aporte de los mercaderes italianos del siglo XIII y XIV. Ellos eran acordados por el voto de mayoría. Se contemplaba la intervención de la autoridad pública y se excluía de los acuerdos a los acreedores hipotecarios y prendarios. Punto 20. Derecho medieval español. En las 7 partidas, entre 1256 y 1265, de Alfonso X el Sabio, se contienen normas de derecho concursal. En su título 15 de la partida 5, se define la insolvencia como un estado patrimonial, causa de los concursos. Se contiene el principio de la par conditio creditorum. Se trata de la verificación y de la graduación y prelación de los créditos, del régimen de venta de los bienes, de la cesión de bienes, entre otros. Además, aquí los convenios tenían la característica de ser acuerdos extrajudiciales. En efecto, los acuerdos entre el deudor de muchos y sus acreedores no hacen intervenir para nada al juzgador. Sección tercera. La Edad Moderna. Punto 21. El derecho francés. En la Ordenanza Terrestre de Colbert de 1673 se contienen ya los elementos esenciales del derecho concursal moderno. Se regula la cesión de bienes, del concordato alzatorio de mayorías, de la quiebra, la anulación de actos del fallido en fraude a sus acreedores, la presentación del fallido a presentar un estado de su activo y pasivo. La ordenanza distinguía nítidamente entre el derecho privado y el derecho penal concursal. Se mantiene la pena de muerte en caso de bancarrota fraudulenta. Punto 22. Derecho español. En las ordenanzas de Bilbao del año 1737 de Felipe V se reconoce la posibilidad de insolvencia fortuita. Además, en ella se establece que la causa de la quiebra es el estado patrimonial de imposibilidad de pagar y no el mero incumplimiento de una obligación. Sección cuarta. La Edad Contemporánea. Derecho francés. Punto 23. Código de Comercio de Napoleón, año 1807. El Code no fue un gran adelanto para el derecho concursal, pero aporta la novedad que hace de la quiebra una institución aplicable únicamente al deudor comerciante y crea la institución del sobreseimiento temporal.
En el año 1838 se promulgó una importante modificación al sistema concursal francés, cuyo texto se empleó como modelo para la redacción de nuestro Código de Comercio. Evolución de la legislación chilena. Punto 24. Primero, leyes anteriores al Código de Comercio. En Chile regía la legislación española, es decir, Ordenanzas de Bilbao, novísima recopilación de las leyes de Indias y las 7 partidas, hasta la dictación de la Ley Mariana del 8 de febrero de 1837. En esta ley patria se podía decretar un concurso de acreedores a petición del deudor, o cuando en un proceso ejecutivo 2 o más acreedores se oponían a la ejecución, haciendo valer un pago preferente. Una vez que el juez declaraba la apertura del concurso, cualquier acreedor podía comparecer al mismo para hacer valer sus derechos. La administración de los bienes recaía en un síndico, sin perjuicio de la injerencia asignada a la Junta de Acreedores, que era presidido por el juez. Luego, en 1845 y 1854, se establecieron las leyes patrias sobre la prelación de créditos. Con la promulgación del Código Civil en el año 1855, se reglamentó el pago con cesión de bienes, el pago con beneficio de competencia, la prelación de créditos y la acción pauliana. Punto 25. Segundo, el Código de Comercio de 1865. El Código de Comercio en su libro cuarto reglamentó las quiebras. Su fuente directa fue la ley francesa del año 1838. El Código de Comercio limitaba la declaración de quiebra a los comerciantes. En su artículo 1325 definía la quiebra como el estado del comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles. Punto 26. Tercero, el Código de Procedimiento Civil de 1902. Su dictación vino a modificar las reglas procesales concursales contenidas en el Código de Comercio, en su título 16 del libro tercero del Código de Procedimiento Civil de los procedimientos de las quiebras. Así se estableció un sistema aplicable a los no comerciantes, el concurso de acreedores, lo que provocó una dualidad de sistemas. Punto 27. Cuarto, Ley número 4558 del año 1929. Derogó el libro cuarto del Código de Comercio y las normas concursales del Código de Procedimiento Civil. El contexto histórico-económico de la ley enfrenta al país a una gran crisis internacional, la Gran Depresión, la más grande crisis económica que significó masivas quiebras financieras. Las innovaciones de esta ley son numerosas. La quiebra absorbió al concurso de acreedores, estableciéndose entonces un régimen concursal común a todo tipo de deudor. Además se crea la Sindicatura General de Quiebras, se reducen las facultades decisorias de las juntas de acreedores, se reglamentan orgánicamente los convenios, creándose el convenio extrajudicial y el convenio preventivo judicial. Punto 28. Quinto, Ley de Quiebras número 18.175 de 1982. El contexto histórico-económico de la Ley de Quiebras es la llamada crisis de la deuda de los años 80. Entre las modificaciones más importantes se crea la Fiscalía Nacional de Quiebras. Se modifica el sujeto pasivo, todo aquel que ejerce una actividad comercial, industrial, minera y agrícola. Se permite la realización del activo como unidad económica. Se restituye a la Junta de Acreedores su poder decisorio. La sanción para la revocación es la inoponibilidad y no la nulidad, entre otras. Punto 29. Sexto, modificaciones a la Ley 18.175. En el año 2005 se publicó la Ley 20.004, que fortaleció a los síndicos y a la Superintendencia de Quiebras, dando más transparencia a la administración privada de las quiebras. También otorgó mayores facultades a las juntas de acreedores. El mismo año se publica la Ley número 20.073, que modifica la Ley de Quiebras en materia de convenios concursales, que pretendió establecer un cambio profundo con miras a permitir, por la vía del acuerdo entre deudor y acreedores, la continuidad de las empresas económicamente viables. Crea, además, la figura del experto facilitador, quien deberá evaluar la situación legal, contable, económica y financiera del deudor y proponer a sus acreedores un convenio que sea más ventajoso que la quiebra de aquel, o en caso contrario, solicitará al tribunal que declare la quiebra del deudor. También en el año 2005 se dictó la Ley 20.080, que incorporó al Código de Comercio la Ley de Quiebras, en su libro cuarto, provocando que el código tuviera un doble articulado. En el libro cuarto se reiniciaba la numeración de los artículos. Punto 30. Séptimo, la Ley 20.416 del año 2010 sobre empresas de menor tamaño.
Se entiende por empresas de menor tamaño las micro, pequeñas y medianas empresas. Dicha normativa especial establece el procedimiento de reorganización para esta clase de empresas. Sección quinta. El nuevo derecho concursal. Ley 20.720. Punto 31. Publicación y vigencia. La Ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, fue publicada en el Diario Oficial el 9 de enero del año 2014. De acuerdo a su artículo primero transitorio, la ley entró en vigencia 9 meses después de su publicación. Esto fue el 9 de octubre del año 2014. Punto 32. Problema de la anterior ley de quiebras. La aplicación práctica de las normas contenidas en el libro cuarto del Código de Comercio fue haciendo patente a la Superintendencia de Quiebras que el sistema adolecía de una serie de insuficiencias, las normas concursales de sujeto natural, cuales facilitar la liquidación o la reestructuración financiera de los deudores, protegiendo los intereses de estos, de los acreedores y de la sociedad. Uno de los problemas más graves que enfrentó la anterior legislación fue la larga duración, lo poco eficiente y el alto costo de los procedimientos de quiebra. A ello se sumaba la baja tasa de recuperación de los créditos para los acreedores. Punto 33. Problemas en materia de quiebras. Primero, la aplicación del mismo procedimiento y norma tanto a los deudores, personas naturales, no empresarias, como a las personas jurídicas y en general a las empresas. Segundo, la discusión respecto de la aplicabilidad de normas concursales a las personas jurídicas sin fines de lucro. Tercero, restricción al derecho de defensa del deudor respecto de quien solicita la quiebra. Cuarto, procedimiento de enajenación muy extenso. Quinto, poca precisión en materia de acciones revocatorias concursales. Sexto, discusión respecto de la causal determinación de los contratos de trabajo. Y séptimo, delitos concursales basados en un sistema de presunciones. Punto 34. Problemas en materia de convenios. Primero, desregularización de los convenios extrajudiciales. Segundo, altos quórum de aprobación. Tercero, situación de desamparo financiero y comercial de la empresa durante el periodo que mediaba entre la presentación de proposiciones y la junta deliberativa. Cuarto, financiamiento preferente hasta la votación del convenio. Quinto, desuso del experto facilitador. Punto 35. Innovaciones de la Ley 20.720. Primero, diferente tratamiento normativo para las empresas deudoras y para las personas naturales no empresarias. Segundo, diversos procedimientos aplicables dependiendo si se trata de una empresa deudora, reorganización judicial o extrajudicial, liquidación voluntaria o forzosa, o persona deudora, renegociación de deudas y liquidación de bienes, voluntario o forzado. Tercero, aplicación de la normativa a todas las personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro. Cuarto, protege a los acreedores garantizados. Quinto, crea procedimientos efectivos de reorganización. Sexto, establece juzgados especializados y límites de tiempo en los procedimientos. Séptimo, se crea el boletín concursal, plataforma pública y virtual, en la cual se publican las actuaciones y resoluciones de los procedimientos concursales. Octavo, se establece como causal de terminación del contrato de trabajo el hecho de estar el empleador sometido a un procedimiento concursal de liquidación. Noveno, arbitraje concursal voluntario para las empresas deudoras. Décimo, se recoge la ley modelo de insolvencia transfronteriza de la UNCITRAL. Y onceavo, nuevos entes concursales, el veedor y el liquidador.